Buenos días a todos. Bueno, hoy nos encontramos acá para compartir con ustedes la segunda clase del segundo módulo de esta capacitación. Y bueno, nosotros venimos digo nosotros porque estoy en representación de un equipo que está conformado por Sandra Karina Branchín, que es psicóloga, y Mariel Tobalo Garay, que es trabajadora social. Nosotros pertenecemos al programa Desaprender, que está dirigido a varones que ejercen violencia de género, y nuestro equipo funciona en el Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros pertenecemos a su vez a la red RETEM, que es una red de equipo de estudio y trabajo en masculinidades. Este equipo empezó a funcionar en el año, a tener inquietud de conformarse como tal en el año 2014. Allí convocamos un equipo con experiencia para que nos capacite, porque advertíamos, ¿por qué pasa esto? Porque desde los orígenes del programa se daban cuestiones problemáticas en el contexto de la asistencia que nos marcaban que había un área vacante en la cual nadie estaba interviniendo. Nosotros observábamos desde el hospital niños, testigos o víctimas de violencia, incremento en la detección y en la intervención de la violencia de género, políticas públicas fragmentadas que atendían o protegían a las mujeres y a los niños, pero varones que solo eran abordados desde lo punitivo y quedaban, digamos, boyando, porque es un término, para esta situación, digamos, haciendo lo único que sabían hacer, sin contención, sin acompañamiento, más allá de que tengan que cumplir con todas las cuestiones punitivas que le corresponde por los hechos, ¿no? Y esto también hacía que subsistiera la cronicidad de las situaciones y la reincidencia de las situaciones, lo cual nos permitía ver cómo una misma mujer se unía en más de una ocasión con señores que ejercían violencia, o un mismo señor que ejercía violencia, a pesar del cambio de parejas, igual reiteraba su conducta con su mujer y con sus hijos. A ver, violencia y masculinidad hegemónica. Yo acá quiero hacer una diferenciación que me parece importante, que es, no es lo mismo intervenir para lo que es la deconstrucción de la masculinidad hegemónica que intervenir en el abordaje de hombres que ejercen violencia. Lo segundo, que es lo que hacemos nosotros, tiene una especificidad, digamos, las herramientas que nos permiten trabajar en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica son insuficientes para trabajar la especificidad del hombre que ejerce violencia. En general estas violencias no son agudas, son crónicas, llevan tiempo de evolución y están instaladas. Esto de la violencia de género es algo que se aprende en un proceso histórico-social, que se transmite de forma intergeneracional en lo que es la socialización primaria, secundaria, en los lugares más íntimos de la familia y hasta los más amplios de la sociedad. Y las instituciones nos transmiten modos de ser a los varones y a las mujeres. Es un tipo de conducta aprendida, por lo tanto, se puede cambiar. No es un problema que tenga que ver con clases sociales, sí hay sectores que son más fragilizados por las mismas discriminaciones que se sufre desde la sociedad, como el color, o la edad, o la discapacidad, o la raza, digamos, pero no tiene que ver exclusivamente con esto. Y bueno, no es una enfermedad tampoco, porque es una conducta aprendida. Durante mucho tiempo se habló de los hombres que ejercen violencia como locos, como enfermos, como maniáticos, como, bueno, asesinos, digamos, lamentablemente en algunos casos asesinos lo son. Pero es importante desmarcar la cuestión de la violencia de la patología, porque solo muy pocos varones que ejercen violencia portan una patología de salud mental. Yo hablé de una especificidad en el abordaje de hombres que ejercen violencia, y esta especificidad tiene que ver con un marco teórico y metodológico que tiene un encuadre fuertemente basado en los derechos humanos,
y con perspectiva de género. Necesaria la perspectiva de género como herramienta teórica y como categoría de análisis, ambas cosas. Construcción, en lo que tiene que ver en la construcción de subjetividades y en las inequidades que hay entre varones y mujeres y la socialización genérica que se da en la sociedad. Bueno, otra pata fuerte del modelo es el modelo ecológico multidimensional, que tiene perspectiva sistémica, multidimensional y multicausal, que trabaja en distintas dimensiones, en distintas esferas de la conducta humana, como lo conductual, lo afectivo, lo emocional, lo cognitivo, lo educativo, lo histórico y hasta lo más subjetivo, digamos. Como todo esto impacta en la subjetividad de la persona concreta. Si bien hay una tarea grupal y tiende de alguna manera a homogeneizar sobre el tratamiento de una problemática, hay que respetar las heterogeneidades y los procesos singulares de cada uno de los varones que asisten al dispositivo. Hay un primer objetivo que es importante nombrar en este trabajo para correr el velo sobre algunas cuestiones de resistencia que ha habido durante mucho tiempo, que el primer objetivo que tiene este programa es la protección de las mujeres. Aquí no estamos para proteger o acompañar a los varones. En primer lugar, estamos para proteger a las mujeres o para que se sientan más seguras, para que estén más seguras, y para responsabilizar al hombre por su conducta. Esto lleva una tarea especial en lo que es el programa, porque los hombres en general no llegan al programa diciendo yo me equivoqué, tengo este problema, necesito ayuda. No, llegan compelidos por la justicia o por una mujer que le dijo si no haces algo me separo, o no ves más a tus hijos, o un tribunal les prohibió, les dio una restricción perimetral de la mujer y de los hijos. Entonces llegan contra la naturaleza de sus sentimientos, digamos, contra lo que espontáneamente ellos sienten. Con lo cual es muy importante e innovador, si se quiere, trabajar inicialmente sobre la demanda que estos varones tienen que construir acerca de una necesidad que no sienten. Hay que trabajar para que tengan una necesidad, para que esa necesidad demande una ayuda y un acompañamiento y para que vinculen todo eso con lo histórico que les viene sucediendo. Y esto se hace en las primeras etapas, ya desde la admisión, desde la primera entrevista se inicia un proceso. Esto no es que el trabajo empieza cuando está en el grupo. El día que vino y se anunció, ahí empieza el proceso de trabajo, por cómo se anuncia, por qué demanda, por qué humor trae, por qué urgencia, por qué características de presentación se pueden observar. Allí ya empieza un proceso diagnóstico. Bueno, acerca del abordaje podemos decir, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario mixto, en realidad el nuestro no es mixto, es interdisciplinario. No es mixto porque no tuvimos la posibilidad de tener varones que tuvieran el interés en trabajar en la temática, dentro de lo que fue la convocatoria institucional. Sí aconsejamos que es bueno que se conforme como mixto cuando están dadas las ocasiones. En el caso de que hubiera 2 varones, 2 mujeres, bueno, que se conformen 2 duplas mixtas. Es mucho mejor porque se puede ver el impacto en la subjetividad de los varones, de cómo se vincula con un varón y cómo se vincula con la mujer, cómo jerarquiza lo que dice un varón, cómo jerarquiza lo que dice una mujer, cómo responde. Entonces eso está como bastante aconsejado. Otra de las cuestiones que es muy importante tener en cuenta el día que se plantee un equipo, armar una propuesta desde este modelo, es un proyecto consensuado, una propuesta consensuada. Digamos, todos tenemos impresiones previas de qué es la violencia, de cómo habría que trabajarla, de qué son los varones, de qué son las mujeres, de los micromachismos, de todos los atravesamientos que como personas criadas en un sistema patriarcal tenemos y que debemos revisar y deconstruir. Aunque nos parezca que no, aunque nos parezca que somos los más revolucionarios, todos tenemos algún aspecto que dentro de nuestros recorridos subjetivos y sociales o de los más íntimos nos marcan que en algún punto tenemos que revisar. Si no revisamos eso,
no vamos a poder hacer un proceso de acompañamiento a las personas que sí tienen que hacerlo también, ¿no? Que nos han derivado para eso. Bueno, para esto, para hacer ese proceso, nos apoyamos en un modelo que se llama psicosocioeducativo. Psicológico porque va a ir a trabajar con aquellas cuestiones más subjetivas, más históricas, más vinculadas a qué trayectorias de vida ha tenido cada varón que llega y a cómo ha impactado eso en su forma de ver el mundo, si se quiere, y de expresar sus sentimientos, sus emociones con sus seres queridos. Bueno, sociológico, ¿por qué? Porque dijimos esto es un proceso histórico-social de aprendizaje y bueno, desde la escuela misma, desde un jardín de infantes, todos recibimos estímulos, enseñanzas, observamos conductas que nos van marcando qué es bueno y qué es malo para un nene, para una nena, cómo espera la sociedad que se comporte. Hay adultos que te van marcando cómo espera la sociedad que esa persona se conduzca. Entonces, por eso también social, también todo lo que tiene que ver con la impronta que marcan las instituciones, la justicia, la educación, la religión, digamos, son todos formadores a la hora de que una persona se está socializando. Y educativo, ¿por qué educativo? Educativo porque basándonos en derechos humanos y basándonos en género, hay montones de conceptos o de valores o de hasta marcos conceptuales que es necesario trabajar y poner en juego con los varones con los que trabajamos, porque ellos se creen los dueños de su vida y de todos los que los rodean, y son los que marcan el norte, desconociendo así los derechos, la autonomía, la autodeterminación, la libertad de las mujeres y hasta de los hijos también. Entonces, hay que trabajar en lo que son derechos humanos, lo que es libertad, lo que es autonomía, lo que es un proyecto personal, quién tiene derechos, por qué tiene derechos, qué es socialización de género, por qué un varón aprende distinto de una mujer, por qué el poder es una herramienta para controlar y para direccionar las cosas según como a mí me parece que tienen que ser. Bueno, montones de cuestiones que hacen a incorporar conceptos nuevos que nunca escucharon y incorporarlos primero desde lo conceptual y posteriormente la idea es que los puedan incorporar en su lectura subjetiva, ¿no? del mundo que los rodea. Bueno, otra de las patas en las que se apoya el modelo es el grupo abierto. Hay grupos abiertos, hay grupos cerrados. Nosotros trabajamos con grupos abiertos. ¿Por qué el grupo? El grupo porque es un formato que facilita muchísimo la identificación entre ellos que portan un mismo problema, una misma problemática, similares recorridos. Muchos han estado detenidos, cayó la policía, estuvieron un par de días en alguna unidad carcelaria, tienen un juicio a prueba, tienen un defensor, no pueden ver a los hijos, están con una restricción, a veces la restricción les afecta al área de trabajo. Entonces hay montones de problemáticas que comparten y esto produce algo que en lo que es la inclusión de ellos en el grupo se da mucho lo que es la empatía, de sentir que hay otro que le pasa lo mismo que a mí, no soy el único. Primero, ellos llegan pensando que lo que le pasa son cosas normales de la vida cotidiana. Como cualquier familia normal, tuvimos un problemita, dicen, y capaz que la mujer tuvo con hematomas o una fractura. Entonces, esto que es un problemita de la vida cotidiana, nosotros ¿qué hacemos acá? Lo problematizamos, no es un problemita, es una conducta agresiva, violenta, fuera de lugar, fuera de la ley, que vulnera los derechos de las mujeres y de los hijos, haciéndolos testigos o víctimas de este tipo de relaciones, ¿no?
Otra cosa que promueve el grupo y que promovemos nosotras como facilitadoras o coordinadoras es la apertura al diálogo. Nosotros hablamos de un tema desde lo educativo, desde lo conceptual, pero ese tema buscamos instalarlo en las experiencias históricas de cada uno y también en la realidad contextual y situacional y hasta territorial del hoy de cada uno de ellos, digamos, cómo la cotidianeidad se juega en la cotidianeidad este término o este concepto o este tema que estamos trabajando. No es cuestión de venir a aprenderse una definición acá. Bueno, a ver, ¿usted qué hace con esto? ¿A usted qué cuente una anécdota de esto que estamos hablando? ¿Cuándo le parece que vivió algo? ¿Cómo fue? ¿Fue suyo? ¿Fue de su papá? ¿Fue de su mamá? ¿Fue de su hermano? Porque hay familias enteras que ejercen violencia, ¿no? Hay mujeres también que ejercen violencia. Obvio que no es de género, es violencia. Las mujeres también nos criamos en un sistema patriarcal y también incorporamos modos violentos de resolución de los conflictos. Son casos aislados, mucho menos, no tiene nada que ver con la problemática de los varones. Pero lo digo porque esta pregunta muchas veces surge en las entrevistas o en las clases. Bueno, para llevar a cabo todo este paquete conceptual y en este formato grupal hacen falta técnicas que aborden por ahí lo que es la conducta, por ahí lo que es la emocionalidad, por ahí lo que son los pensamientos, los razonamientos, las formas de expresarse, porque con todas estas técnicas tratamos de trabajar dimensiones del pensar, del sentir, del hacer y de cómo se vincula ese hombre en ese contexto, de los vínculos. Todas estas áreas o dimensiones para algunos son más sencillas de ingresar, alguno tiene más facilidad para hablar y para expresarse, otro directamente va a la actuación y no piensa. Los varones que ejercen violencia no tienen grises, son muy de blanco y negro, son de estar tranquilo y de estallar en un minuto, y también son de acumular y no expresar. Entonces son todas cosas que hay que revisar, problematizar y empezar a trabajar para que empiecen a operarse de otra manera. Por eso la diferencia en las técnicas, no podemos tener una misma técnica para todo, porque todos los varones son diferentes y porque los temas y desde dónde lo queremos trabajar nos invitan a una técnica distinta. Y después otro tema que es importante y que trabajamos mucho son una serie de ejes temáticos que ahora se los voy a comentar y todo el impacto que estos ejes tienen en la vida cotidiana, como se los mencioné hace un ratito. Por ejemplo, bueno, en cuanto a lo que son los objetivos, el objetivo general de este tipo de programa es promover un abordaje integral. Cada grupo va a definir su objetivo, cada equipo. Nosotros definimos de acuerdo a la institución, a la población que le toque trabajar, a los recursos que tenga, al posicionamiento que tenga, pero sí es importante tener en claro un objetivo general y objetivos específicos que nos van a decir qué acciones y qué contenidos le tenemos que dar al dispositivo, ¿no? Bueno, el general nuestro es promover un abordaje integral de la violencia como un problema social, favoreciendo vínculos basados en la equidad de género que contribuyan a la ruptura de un modelo patriarcal para evitar o disminuir el daño una vez que éste ha tenido lugar. Como objetivos específicos yo cité 6 acá, 5 o 6, pero yo creo que tenemos más de 20 objetivos específicos. Dentro de cada estos específicos podría haber subespecíficos, pero para no ser tan extensa. Por ejemplo, contribuir a detener la violencia, el primero, obviamente. Lograr el reconocimiento y la responsabilización por la violencia, porque lo primero que viene el varón cuando llega es: yo estoy acá por la culpa de mi mujer que me denunció. Si ella no me hubiera denunciado porque me quiere sacar la casa o me quiere sacar mis hijos, yo no estaría acá.
digamos. Bueno, es todo un proceso el llegar a que este señor se haga responsable, primero que reconozca que ejerció violencia, desnaturalice que esto no es lo normal. Después, que se haga responsable y de que todo lo que le está pasando también tiene que ver con cómo él se condujo, digamos, que fue más allá hasta del marco legal vigente, no solo de los derechos de su señora o de su pareja. Bueno, asumir la responsabilidad, ya lo dije, reconocer los derechos de la mujer y construir nuevas visiones y conductas para el cambio, en esto de poder reconocer cuándo me enojo, por qué cosas me enojo, qué me pasa en el cuerpo cuando me enojo, qué pienso cuando me enojo, qué rumeo interiormente y eso me sigue levantando la presión hasta que en un momento estallo. Bueno, cómo revisar todos esos procesos internos que ellos tienen absolutamente invisibilizados, para empezar como a tener algún dominio, intentar tener algún dominio hasta lograr algún cambio en la subjetividad que sería el objetivo de máxima, digamos. Objetivo que han marcado algunos varones mismos cuando se están por ir del dispositivo, que dicen, yo ya me siento otra persona, yo ya no soy el mismo, yo ya veo las cosas de otra manera. Yo antes iba a una estación de servicio y veía una chica con calza y me ponía en la cola. Y ahora la veo y me parece que es como un instrumento de la sociedad. Cosas así que son textuales que ellos han manifestado en los grupos, que van marcando, sí, la conformación de una subjetividad diferente. Ese es el objetivo de máxima que podemos tener. Cada uno tendrá sus límites y sus alcances. Bueno, modalidad de trabajo. Tenemos un proceso de admisión y evaluación. El proceso de admisión consta de 2, 3 entrevistas, no muchas. Se justifica en algún caso que uno tenga alguna duda con respecto a alguna patología de salud mental, pero si no, no es mucho porque uno tiene que lograr el trabajar esa demanda, el reconocimiento del problema y el que acepte venir al grupo, que se comprometa con los tiempos y que me perdí en la idea que acepte venir y que se reconozca como que necesita ayuda. Perdón. Que reconozca que necesita ayuda y la pida. Bueno, cuando se dan esas cuestiones, consideramos que este varón es agrupable. Está haciendo una demanda, se compromete, no tiene una patología, no tiene una adicción, no tiene que tener adicciones que irrumpan en su cotidianidad. Digamos, una cosa es un consumo, otra cosa es un consumo problemático. Si tiene un consumo problemático, lo derivamos a un CPA. Por eso es un muy buen lugar el CPA para este tipo de abordaje, porque muchas veces hay coproblemática, digamos, de consumo de sustancias con problemas de violencia. Bueno, cuando se descartan estas cuestiones, el varón ingresa al grupo, la frecuencia es semanal, nosotros nos juntamos 2 horas una vez por semana, es inamovible el horario y el día, el compromiso es así. Esto es como si uno encara un tratamiento y lo tiene que hacer. Se recomienda que hablen con sus empleadores, que lo planteen como una cosa de largo plazo, se les da una certificación si la necesitan y en todo caso compensarán las horas que han pedido. Esto es otro costo de una conducta que tiene sus consecuencias, ¿no? La duración es anual, el abordaje es transversal porque atraviesa todas las esferas, desde la más íntima hasta la más pública, y desde lo emotivo, lo conductual, lo económico, lo laboral, digamos, todo lo que impacta en la vida de una persona y su grupo de contención. El contacto, también tenemos contacto con las parejas o exparejas. Esto nos sirve porque nos permite monitorear un poco lo que el Señor expresa. Si bien nosotros en la mayoría de los casos pedimos algún material del juzgado para ver en qué consistió la denuncia o de qué se lo acusa, porque a veces hay que trabajar, bueno, usted dice esto, pero está esto, enfrentarlos con esto. El que niega todo no está en el lugar que necesita estar, digamos. El que niega todo y no tiene ninguna
idea de cuestionarse nada, no perdemos el tiempo ni le hacemos perder el tiempo porque no tiene sentido. El contacto con las parejas nos sirve también para testear si estas mujeres están teniendo algún proceso de acompañamiento individual o grupal, y en el caso que no la tengan, sugerirlo, porque los varones suelen utilizar mucho su ingreso a los grupos para rápidamente empoderarse también con eso y decir: yo ahora soy un hombre nuevo, yo ya sé cómo se hace todo, yo ahora te voy a explicar a vos. Es un motivo más de empoderamiento. Entonces las mujeres a la par tienen que hacer su propio proceso para estar preparadas para enfrentarse a las nuevas formas de empoderamiento del varón, ¿no? Bueno, este proceso lleva entrevistas de evaluación individual, de proceso, de medio proceso y final, ¿no? Para estas evaluaciones tenemos entrevistas individuales, aparte del abordaje grupal. También elaboramos informes que van enviados a los juzgados o a las personas, a los profesionales que le derivamos el señor, ya sea porque sea un CPA o algún tratamiento de abordaje individual de salud mental. Muchos lo requieren porque tienen trayectorias de vidas, algunos muy complejos, y hay que desentramar historias que no es el grupo el lugar adecuado para exponer tamaño, tipo de cuestiones en un ámbito grupal. No es lo que corresponde, digamos. Entonces ese tipo de problemáticas muy singulares se trabajan desde lo individual, a la par del grupo. Bueno, después mucho se trabaja en red sectorial e intersectorial, porque nosotros trabajamos con políticas de género, con el juzgado, con profesionales de los hospitales o de los centros de salud. Todos los recorridos, estas rutas críticas que hacen las mujeres y también las rutas que hacen los varones, sus defensores, las fiscalías, los juzgados, digamos, es necesario estar vinculado y manejar en lo posible para que todos vayamos hacia los mismos objetivos, ¿no? Si no, se corre el riesgo de actuar en forma asincrónica y desarticulada. Bueno, y otra gran cuestión que lleva mucho tiempo y trabajo a los equipos es la sistematización, el registro y la sistematización de la práctica. El registro, ya sea de las fichas individuales, cada varón tiene una ficha individual donde se le pregunta el instrumento. Hay instrumentos para todo: instrumento para la admisión, para entrevistas con las mujeres, digamos, todo está previamente diseñado, semiestructurado, pero está previamente diseñado para no errar en la búsqueda de información, y esto nos permite también después sistematizar la información. Bueno, yo les comenté que iba a mencionar las temáticas de trabajo. Una de las cosas que se pide es el relato del último episodio o del peor episodio, cuando ya se ha hecho un mínimo recorrido y se siente más confiado, más tranquilo, más relajado de que no va a ser atacado ni eso va a ser usado en su contra, se les pide que cuenten una experiencia a casi todos. Se trabaja sobre las consecuencias de las víctimas con respecto a estas conductas abusivas y violentas, la responsabilidad, el reconocer la realidad y la gravedad de los hechos, poder trabajar esto de la justificación, la minimización: lo hice porque ella no me hizo caso, lo hice porque no me escuchó, no fue para tanto, ella exagera, no, si yo no hubiera hecho esto hubieran pasado cosas peores, bueno, y la externalización de la culpa permanente, ¿no? Bueno, esas son cosas que se abordan todo el tiempo, porque se abordan desde los dichos de ellos, de cómo se justifican. El control de la ira y otros recursos como la resolución de conflictos de manera no violenta, una comunicación asertiva, poder expresar pero claro, expresar lo que uno necesita es dejar de dar órdenes, y los varones patriarcales y machistas están acostumbrados a ordenar lo que necesitan o lo que quieren, ¿no? Estas creencias patriarcales de la masculinidad hegemónica. Distorsión discursiva, pensamiento rígido, asimetrías, son cuestiones que se trabajan. Derechos humanos, socialización de género, masculinidad hegemónica, consecuencias en hombres y mujeres, la relación con los hijos.
La mayoría de los varones acá se dan cuenta de que los hijos le tienen más miedo que afecto. Les tienen terror a veces, entonces eso es muy doloroso cuando lo pueden ver y también cuando se lo lleva a su historia, cómo era su relación con su padre, con su madre, cuando se enojaban, digamos, ahí se trabaja mucho lo que es la empatía. Bueno, después entender las emociones de la víctima, de las víctimas, la empatía, el maltrato padecido en la infancia, eso que les decía recién, la ruptura de las complicidades machistas. Un varón que pasa por un dispositivo de este tipo tiene que tener otro tipo de respuesta ante las reuniones de varones donde se degrada a las mujeres o saben que hubo hechos ilícitos o agresivos o abusivos hacia otras mujeres o pasarse filmaciones o, digamos, ya no debería haber la misma tolerancia para ese tipo de complicidades machistas. Cuando ha hecho un recorrido de este tipo, lo marcamos como una responsabilidad de parte de ellos. De algún punto los manejamos como multiplicadores de esta forma de ver una masculinidad diferente. Bueno, la evaluación que se hace de ingreso, en proceso de egreso, se trabaja mucho sobre la peligrosidad y letalidad de estos varones. No son todos iguales, no a todos les caben las mismas medidas, por eso estamos en contra de que todos tengan restricción, todos tengan... No debería ser una máquina de aplicar medidas esto, deberían ser singulares de acuerdo a cada situación, porque en algunos casos pueden ser peores que no aplicarlas, digamos. Es como que requiere una evaluación muy singular de cada situación. Los logros a nivel individual y grupal se evalúan, lo que queda, lo que resta, porque que se vaya del grupo es que arrancó un proceso de trabajo, pero que lo tiene que continuar en lo individual o en lo grupal, pero esto sigue, esto recién empieza, no es que ahora soy un máster, no, esto recién empezó. El proceso grupal y los contenidos también se evalúa, a los coordinadores y todo lo que es la supervisión del dispositivo que se externa. RETEN en este momento está con un programa de supervisión externa, han sido rentados, ahora hay un programa de supervisión sin cargo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar para poderlo sostener, ¿no? Pero que está funcionando y es muy bueno. Bueno, y algunas consideraciones finales para cerrar. Las dimensiones y la gravedad del problema hace necesario que el abordaje sea integral desde las políticas públicas, y cuando hablamos integral es a varones, a mujeres, de todas las edades, desde lo educativo, desde lo social, desde la salud mental, digamos, porque todas estas cosas terminan en diagnósticos de salud mental. Y todos sabemos que no, detrás de ese diagnóstico de salud mental hay un padecimiento que nos llevó a esa sintomatología, pero tenemos que ir al origen del padecimiento, ¿no? Entonces, es necesario la política integral. La transversalidad de todo lo que es derechos humanos y género en todas las políticas públicas y en todas las decisiones que se toman. Muchos de los equipos que estamos trabajando tenemos como escaso reconocimiento o falta de financiamiento, digamos, y eso también es cuidar a los que cuidan en esta problemática. Consideramos que tiene que tener un sostén, claramente, que las intervenciones y los equipos tengan sostenibilidad, ¿no? Que se avance en forma intersectorial y también con impacto territorial. Lo ideal sería que los varones que tienen violencia puedan resolver esto en el barrio donde viven, o a lo sumo cerquita, pero no que tengan que recorrer cientos de kilómetros para poder recibir este tipo de abordaje. Y bueno, programas de prevención, promoción y asistencia. Hay que trabajar en todos los sentidos y en todas las etapas. Para pensar que en un futuro vamos a tener generaciones liberadas de este problema, quizá otros, pero que esto no sea un tema que tengamos que abordar desde la prevención secundaria, cuando ya hubo un daño que se instaló y tenemos que trabajar para que se deje de maltratar, ¿no?
Bueno, mi nombre es Sandra de Andrés, ya dije, mis compañeras son Sandra Karina Branchín, psicóloga, Erika Mariel Tobalo Garay, trabajadora social. Fuimos 6 al inicio, quedamos 3 por esta cuestión de las condiciones de trabajo y el financiamiento, por eso estamos trabajando y elevando propuestas para un reconocimiento de nuestras horas de trabajo, porque esto nació en paralelo de un proyecto asistencial del Hospital de Niños. Bueno, y cualquier consulta la pueden hacer a programadesaprender@gmail.com o en Servicio Social del Hospital de Niños de La Plata van a encontrar, también se va a publicar un WhatsApp donde se pueden hacer consultas. Así que bueno, cualquier consulta por allí. Muchísimas gracias por el espacio.